Guerrero visigodo. Tras la caída de Roma, los bárbaros se apropiaron de las distintas posesiones imperiales, salvo Bizancio o el Imperio Romano de Oriente, que consiguió resistir. A Hispania le tocó la suerte de ser dominada por los visigodos, luchando estos por defender su embrionario reino contra otras tribus, como los elánuos y los vándalos. Al estar cristianizados y fuertemente latinizados, la transición del poder romano al visigótico no fue demasiado traumática para los romanizados ibéricos, extendiendo durante los 2 siglos de su reinado los visigodos en cierto modo el modo de vida de la antigüedad, aún luchando contra los bizantinos en el sur de su nuevo hogar por mantenerlo. La integración entre la minoría goda en el poder y la mayoría hispano-romana la facilitó el rey Leovigildo al igualar legalmente las condiciones de unos y otros, convirtiéndose los germanos del arrianismo al catolicismo para mejorar la convivencia con la población local. Guerrero cristiano de los primeros siglos de la Reconquista. Empezada la Reconquista con el recién nacido reino de Asturias, muchos hispanos empezaron a emigrar hacia el norte, donde no eran avasallados por profesar una fe distinta, lo que obligaba a los cristianos en territorio musulmán, los mozárabes, a pagar tributo y no poder dar fe de Cristo en público so pena de muerte. Empezaba así un largo periodo de casi 8 siglos, en el que los cristianos irían recobrando poco a poco la península ibérica, siendo especialmente delicados los primeros años de lucha contra el Emirato, por la gran cantidad de recursos que podía movilizar contra el reducto asturiano. Pese a todo, los cristianos del norte no solamente resistieron la embestida, sino que empezaron a liberar las regiones de Galicia y Cantabria, fortaleciendo y aumentando su poder paulatinamente. Guerrero carolingio de la Marca Hispánica. Los musulmanes no limitaron su expansión a la península ibérica, sino que traspasaron los Pirineos para llegar a tomar también el suelo franco. Prosiguieron sus conquistas hasta ser detenidos por Carlos Martel en la batalla de Poitiers, 732. No obstante, los territorios ultrapirenaicos no estaban a salvo de la amenaza africana. Por ello, el emperador Carlomagno creó en la parte ibérica de los Pirineos la Marca Hispánica, un cordón sanitario para frenar nuevas invasiones en el año 778. Los guardianes de la Marca no se limitarían a defender sus posiciones montañosas, sino que avanzarían hacia el sur, arrebatando a los sarracenos, entre otras poblaciones, Barcelona entre los años 800 y 801, tras someterla a asedio. El dominio carolingio prosiguió hasta finales del siglo XI, cuando este imperio acabó dividido tras la muerte del emperador y por la incapacidad para susreinar de sus sucesores. Tras esto, la Marca Hispánica se independizó y se fragmentó, surgiendo de ella a lo largo de los años los distintos condados catalanes y los reinos de Navarra y Aragón. Lancero leonés. Todos los avances cristianos que se llevaban produciendo desde el siglo VIII se vieron violentamente interrumpidos a partir de 977. La causa del parón se debía al mayor de los caudillos de Al-Ándalus, Almanzor. Este victorioso general islámico no solamente impidió nuevas conquistas por parte de norteños, sino que arrebató a estos muchas de las posesiones que tenían. No sería hasta 1002 cuando, tras morir aquel peligroso general, pudieron volver a luchar y vencer los cristianos, empezando a recobrar lentamente lo perdido. A modo de curiosidad, fue la negación de prestar ayuda por parte de tierras ultrapirenaicas contra Almanzor lo que provocó la independencia definitiva de la Marca Hispánica con respecto a los carolingios. Arquero pamplonés. Continuó la guerra entre cristianos y musulmanes, con ocasiones batiéndose unos y otros entre sí por guerras civiles o entre correligionarios. Respecto al reino de Asturias, pasó a rebautizarse como el Reino de León al pasar la capital a esta ciudad en los tiempos de García y, tras haberse seguido avanzando hacia tierras sureñas. En 939, Córdoba,
ya como califato, lanzó una gran campaña contra los reinos cristianos del norte. Le salieron al paso a las tropas de Al-Ándalus las de los reinos de León, Navarra y el condado de Castilla, defendiendo no solamente el castillo de Simancas, sino emboscando durante la retirada a los árabes con gran éxito. Tan importante fue esta victoria, que el califa de Córdoba, Abderramán III, no volvió a lanzar grandes campañas contra los cristianos, limitándose a presentar una actividad defensiva y algunas razias. Caballero de la Orden de Santiago. Tras varias décadas interviniendo en cuestiones políticas y dinásticas, la Orden Militar de Santiago volvió a ondear estandartes de cruzada cuando se reanudó la guerra, con carácter definitivo, contra Granada, 1482 a 1492. Aquel sería el último conflicto en que los monjes soldado de Cuenca participaron por entero, pues las características de la guerra habían cambiado, empezando a quedar anticuada la caballería pesada en detrimento de la infantería, sobre todo para la guerra de asedio, donde los caballos no podían dar ventaja al caballero, debiendo éste combatir a pie. Ballestero español, finales del XV, principios del XVI. Todavía a principios del siglo XVI se usaba la ballesta, arma que por su potencia de fuego podía atravesar fácilmente la armadura enemiga. Especialmente útil fue para los españoles cuando llegaron a América en 1492 y tuvieron que luchar contra los nativos hostiles, ya que la humedad selvática impedía hacer uso de las armas de pólvora. Arcabucero español, principios del siglo XVI. Ya desde el reinado de los reyes católicos las tropas de a pie españolas usaban armas de fuego portátiles, las primitivas espingardas. Estas fueron evolucionando en los arcabuces, armas más funcionales con la que definitivamente quedó relegada la caballería a un papel secundario en los conflictos bélicos, como se demostró en Pavía en 1525. Allí, todavía durante las campañas italianas, ya no con los reyes católicos, sino con el emperador Carlos I, los arcabuceros españoles no solamente aniquilaron a la aristocrática caballería pesada francesa, sino que incluso capturaron al rey de Francia. Mosquetero español, del siglo XVI a la primera mitad del XVII. Dentro de la evolución tecnológica del XVI, el arcabuz obtuvo una versión más pesada y potente del mismo, el mosquete. El arma, si bien era tan pesada que los tiradores para usarla debían apoyarla en el suelo con una horquilla, era sumamente destructiva. Los tercios, la unidad de élite mundial del siglo XVI y de la primera mitad del XVII, tendrían este arma primero, con carácter minoritario con respecto al arcabuz, pero aumentando exponencialmente según pasaban los años, aunque sin sustituir del todo a su predecesor, sino complementándolo. Cabe destacar los 12 apóstoles de la figura, es decir, las cargas de munición del pecho del tirador. Granadero de los tercios de Carlos II. En la época de Carlos II empezó a haber compañías armadas con granadas de mano, explosivos muy útiles para atacar trincheras o fortificaciones enemigas dado el gran daño que causaban en recintos cerrados. Sus portadores serían conocidos como granaderos y eran escogidos entre los hombres más altos y fuertes de cada tercio a fin de concedérseles a ellos las misiones más peligrosas y delicadas. Artilleros de Ceuta. El asedio de 1694-1727 supone para Ceuta uno de sus periodos históricos más importantes, con unos soldados y una población civil que se niegan a someterse al invasor, provenga este del recientemente creado Reino de Marruecos o de Gran Bretaña, luchando en el que fue el asedio más largo de la historia con gran valor y arrojo por seguir siendo parte de España. Especialmente importante fue la artillería durante el sitio, ya fuera para demoler las posiciones sitiadoras, hundir los barcos enemigos o aniquilar a los infantes asaltantes,
con unos artilleros especialmente preparados y especializados a partir del reinado de Felipe V, monarca que los convertiría en un cuerpo fijo. Guardia Marina. También durante el reinado de Felipe V se crearía el cuerpo de los guardiamarinas, estando este destinado a formar a jóvenes nobles para navegar y dirigir los buques de la Real Armada, con una gran preparación técnico-científica, así como militar, tanto para combates a bordo de una nave como para posibles desembarcos. Uno de estos guardiamarinas fue Francisco Everardo Tilly, onubense que desde muy temprana edad sintió atracción por la vida marinera, y que desde el puesto de guardiamarina llegó a general de mar en sus campañas contra berberiscos y británicos, con acciones como la reconquista de Orán. Guerrero íbero. Los íberos eran un conjunto de tribus hispanas que habitaban en el sur y en el levante de la península ibérica durante la antigüedad. Estas tribus, si bien eran muy hábiles en la metalurgia, no así en la agricultura, lo que hacía que muchas veces se dedicaran a la actividad mercenaria. Lucharían a partir del siglo V a.C. como soldados de fortuna para los griegos, de los que aprendieron, entre otras cosas, a acuñar moneda y alfabeto.